Dios le bendiga, mis hermanos. Le habla a su pastor Jonathan Jiménez y este es su programa, La Biblia Te Responde. Amén. Uno de los proyectos más recientes que tenemos en el movimiento de la cosecha de Cristo, llamado Radio La Cosecha, donde vamos a estar transmitiendo mensajes de la palabra de Dios, música, cánticos espirituales y entre varios programas televisivos, el cual este es uno de estos programas. La Biblia Te Responde. Amén. Pueden encontrar los videos en nuestra página de Facebook. Pueden encontrar como Jonathan Jiménez y de ahí serán dirigidos a nuestra página de Facebook virtual, que es La Cosecha de Cristo. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como La Cosecha de Cristo también. Bien, damos inicio a este programa, La Biblia Te Responde. Amén. Me acompaña mi hermano evangelista José Núñez, donde él estará como colaborador, amén, compartiendo las preguntas que nos han hecho. Bien, hermano José, ¿qué preguntas tenemos en el día de hoy? Bueno, pastor, en el día de hoy tenemos preguntas. Una de ellas, que es primordial, es ¿qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Bien, la palabra de Dios enseña en el verso 1 del libro de Génesis, capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 encontramos que la tierra, después que Dios la había creado, está desordenada y vacía. Me parece que esa es la pregunta que nos hacen. ¿Qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Ya que si Dios creó la tierra, ¿por qué está desordenada y vacía? Lo primero es que la Biblia enseña en el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 45, amén, que Dios no creó la tierra en vano. Y dice que Dios no la creó para que esté vacía, sino para que fuese habitada. Es decir, que Dios no es un Dios de desorden, ni es un Dios que crea nada vacío. Lo que da a entender que algo pasó entre el libro de Génesis 1.1 y el libro de Génesis 1.2. Hay varias corrientes. Una corriente piensa y dicen que fue Satanás que desordenó la tierra, la cual estamos de acuerdo en ese punto, ya que la Escritura enseña claramente en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, amén, que Satanás cayó del cielo como un rayo y cuando cayó desordenó la tierra. También lo vemos confirmado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde dice que hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, Satanás está aquí en la tierra y él la desordenó. Amén. Creemos que cuando Satanás cayó, no fue destronado, fue expulsado. Entonces él desordenó la tierra que Dios había creado. Amén. Entonces esta es la respuesta. También podemos responder esta pregunta referente a lo que son los textos originales. Por ejemplo, Génesis 1.1, la palabra tierra viene del hebreo eret, que quiere decir tierra seca. O sea, la tierra estaba seca, no había agua, y luego vemos la tierra inundada en agua. Lo que nos da a entender es que algo sucedió, pasó un juicio, un diluvio universal, amén, que consternó todo el planeta Tierra. Bien, ¿qué más preguntas tenemos, hermano? Pastor, la segunda pregunta que tenemos es ¿qué diferencia hay entre el ministerio de profeta y el don de profecía? Amén, una pregunta muy importante, ya que hay mucha confusión entre lo que es el ministerio de profeta y el don de profecía. Lo primero que tenemos que aclarar y enseñar es que nuestro Señor, amén, estableció 5 ministerios. Lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, donde dice que a uno constituyó apóstol, a otro constituyó profetas, a otro constituyó pastores y a otro constituyó evangelistas y maestros. Entonces tenemos 5 ministerios primordiales, entre los cuales está el ministerio de profeta. Amén. Ahora en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando sobre los dones espirituales, precisamente en el verso 9, él habla del don de profecía. O sea que tenemos un ministerio de un lado de profeta y de otro lado tenemos el don de profecía. ¿Para qué diferencia hay entre el ser profeta y solamente tener un don de profecía? Es que el tener el ministerio de profeta, amén, ese es su oficio, ese es su encargo, ese es su llamado de parte de Dios. Pero tener el don de profecía
Amén, es poder profetizar sin ser profeta. Y esta es la diferencia. Vemos personas profetizando, pero no son profetas. Hay personas que profetizan porque tienen el don de profecía, pero no tienen el llamado al ministerio de profeta. Entonces eso es que hay que aclarar. Una cosa es tener el ministerio de profeta y otra cosa es tener el don de profecía. ¿Y cómo se diferencia entre un profeta y el don de profecía? Es que los profetas en la antigüedad y en la Sagrada Escritura nos dejan cualidades. Por ejemplo, una de ellas era que los profetas estaban en lugares apartados donde oraban a Dios, donde se consagraban para Dios, donde ellos intimaban con Dios, y a ellos le hablaban, amén, y ellos hablaban al pueblo la palabra revelada. Pero vemos personas que tienen otro ministerio como evangelistas y profetizan, pastores y profetizan, diáconos y emiten una profecía y hay cumplimiento. Y esa profecía viene no porque sean profetas, sino por un don del Espíritu que el apóstol Pablo le llama como don de profecía. Entonces esta es la diferencia entre el profeta y el creyente que tiene el don de profecía. Bien, Dios le bendiga. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano? Tenemos una pregunta un poquito contundente y en realidad es una pregunta que muchas personas están haciendo dentro de las congregaciones. Y es: ¿cuál es la edad promedio para poder casarse? Amén. Muy buena pregunta. Amén. A veces estamos viviendo unos tiempos difíciles dentro de las iglesias evangélicas, donde vemos muchas personas desesperadas por casarse, por comprometerse, por establecer familia, y proceden al desespero y a no esperar el tiempo. Nos preguntan cuál es la edad promedio para poder casarse. Bueno, eso difiere según la cultura del país, porque por ejemplo, hay un país, por ejemplo en Haití, nuestro país vecino, allí en Haití, a la edad de 15 años, me parece que el gobierno aprueba que una joven se puede casar. Aquí en nuestro país la edad para ser mayor de edad es 18 años. Hay otros países que la edad para ser mayor de edad son 21 años. Entonces, eso difiere del país donde se esté el creyente, lo que la ley apruebe. Pero en nuestro país, nosotros entendemos que nuestra ley terrenal aprueba que hay que ser mayor de edad para poder contraer matrimonio. O sea, tener mayor de 18 años. Basado en esa ley y en ese término, nosotros creemos que una joven o un joven debe esperar ser mayor de edad, debe esperar tener la mayoría de edad para poder contraer un matrimonio. También conocemos algo que la ley aprueba, conocido como la emancipación, donde los padres firman un papel y le dan la autorización al joven para que se emancipe, es decir, para que pueda casarse siendo menor de edad con la autorización paternal. Pero creemos, amén, que la edad promedio dentro de lo que la ley terrenal nos afirma es tener 18 años, o sea, tener la mayoría de edad. Así tiene una capacidad mental de lo que quiere, tiene una capacidad mental, emocional, psicológica de la decisión que va a tomar, ya que el matrimonio es algo muy serio y es algo muy delicado. Ven, instituido por Jehová, por Dios, allá en el jardín del Edén. Entonces, la edad promedio podríamos decir que es la mayoría de edad. Amén. Dios le bendiga. Ven, ¿qué otra pregunta tenemos, hermano José? Pastor, háblenos un poco del arrebatamiento. Bien, el arrebatamiento de la iglesia es un tema muy debatido dentro de lo que es las iglesias cristianas, y también es un tema muy criticado y atacado. Personas que no creen en el arrebatamiento, sino que opinan que eso es un dogma, una enseñanza, una doctrina que viene de los años 1900, pero realmente la Sagrada Escritura no se escribió en el año 1900, sino que desde antaño, desde los tiempos antiguos, vemos que está escrito aquí en la palabra de Dios acerca de lo que es el arrebatamiento. Y tenemos bastantes versos bíblicos donde nos hablan del arrebatamiento. Uno de ellos es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, donde dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados
juntamente con ellos en los aires. La palabra arrebatamiento viene de la palabra hebrea que significa tomar con violencia o sacar con violencia. O sea, tomar algo con violencia o sacar con violencia. Eso significa el arrebatamiento. Y nosotros creemos, ya que el arrebatamiento de la iglesia es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, donde nuestro Señor vendrá a buscar. El mismo Cristo habló del arrebatamiento y tenemos una de las citas bíblicas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso donde él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, entonces yo no lo hubiera dicho. Entonces yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén. O sea, nos da una promesa de que así como Él se fue, Él volverá a buscar su iglesia y a llevársela para el cielo, y que vivamos para siempre con Él. Tenemos otra cita bíblica, Mateo 24, donde Cristo también habla del arrebatamiento, donde Él dice que uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24, verso 40 y en adelante, del 40 al 44, dice que estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Y también en el Antiguo Testamento tenemos lo que son los prototipos del arrebatamiento. Y uno de estos prototipos tenemos en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24, que dice que Dios arrebató a Enoc y Dios lo traspuso, fue traspuesto y Dios se lo llevó. Amén. O sea, tenemos ahí un prototipo del arrebatamiento. Otro prototipo del arrebatamiento, según el Antiguo Testamento, tenemos el caso de Elías en el segundo libro de Reyes, amén, capítulo 2, donde vemos que Dios arrebata a Elías en un torbellino, amén, y lo sube al cielo. Amén. Entonces, creemos que el arrebatamiento de la iglesia es una de las doctrinas fundamentales, lo estamos esperando, llega de repente, amén, y creemos que el Señor se manifestará. O sea que exhortamos a la iglesia, amén, que nos está escuchando, los hermanos que nos están escuchando, a que guarden su vida con el Señor, porque de que viene, viene. Amén, Dios le bendiga. Amén. ¿Qué otra pregunta, hermano José, tenemos? Aleluya, estamos siendo verdaderamente nutridos por la palabra del Señor. Amén. Pastor, hay otra pregunta sobre la inquietud de muchas iglesias, muchos hermanos que quieren saber si la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso es una de las preguntas fundamentales que últimamente también la iglesia ha querido saber, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Amén. Realmente esta pregunta es relacionada con la anterior. Realmente esta pregunta viene relacionada con la anterior, que la que acabamos de hablar, que es el arrebatamiento. Y hay muchas dudas dentro del pueblo de Dios referente a este tema de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay tres temas o tres doctrinas fundamentales sobre este punto, esta pregunta que nos hace. Está el pretribulacionismo, el post-tribulacionismo o med-tribulacionismo. Bien, vamos por partes. El pretribulacionismo enseña que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y esta dogma o esta corriente enseña de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que Dios la va a arrebatar, Dios la va a sacar, amén, de lo que es la tierra antes de que venga el juicio. El med-tribulacionismo enseña que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, porque algunos enseñan que la gran tribulación durará 7 años aquí en la tierra, y ellos enseñan que en medio de esos 7 años, dentro de 3 años y medio, la iglesia va a ser perseguida por el anticristo, van a ser decapitados, y en medio de la gran tribulación Dios lo va a arrebatar. Y el post-tribulacionismo enseña que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación, es decir, que la va a pasar y va a ser arrebatada. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras enseñan que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, y nosotros creemos en el pretribulacionismo, o sea, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, sino que antes de que venga la gran tribulación, Dios sacará a su pueblo de la tierra.
tenemos unos textos bíblicos que me gustaría que lo leamos para responder esta pregunta, que lo tenemos en el segundo libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí el apóstol Pablo nos da una referencia sobre este tema tan contundente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo nos habla y nos enseña sobre este tema. Y aquí él nos da una enseñanza de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Bien, en el verso 1 de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo comienza hablando y diciendo, amén, leemos en el nombre de Jesús, amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Note que el apóstol Pablo, hablando aquí a los tesalonicenses, después de hablar el tema de la gran tribulación, del arrebatamiento, entonces entra en el tema de la gran tribulación. Y el apóstol Pablo le dice a ellos que acerca del tiempo y la ocasión no es necesario que él hable, porque nosotros sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, de sorpresa. Y en el verso 3 él dice que cuando ellos digan, no cuando nosotros digamos. Ojo aquí, esto tenemos que notarlo y detenernos aquí en esta escritura, porque la Biblia no se puede leer como un periódico rápido, sino hay que leerla pausada, detenidamente, para poder saborear, para poder sacar lo que es el vigor de lo que es la palabra de Dios. Y aquí él dice, cuando digan, o sea, cuando ellos digan, no cuando nosotros digamos. O sea, que no está hablando de la iglesia, sino de los incrédulos que se van a quedar. O sea, cuando ellos digan paz y seguridad, dice que vendrá sobre ellos. Mire, de nuevo aquí lo repito el apóstol Pablo, dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, que la destrucción va a venir sobre ellos, no sobre nosotros. Pero mira lo que dice en el verso 4. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. O sea, eso está claro aquí. El apóstol Pablo dice que ya nosotros no estamos en tinieblas, alabanza a Jesús. Y como no estamos en tinieblas, ese día no nos va a sorprender. O sea que no vamos a pasar la gran tribulación. Hay hermanos que dicen que ellos saben que es en la segunda vuelta. Gloria al Señor. Pero creemos, amén, que tenemos que pelear la batalla, como el apóstol Pablo, que él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, amén, y he otorgado la corona incorruptible de vida. Aleluya. También el verso 9, ya para terminar con esta respuesta de este mismo capítulo de Tesalonicenses, en el verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. O sea, Dios no nos ha puesto para ira. Creemos que la iglesia no pasará la ira de Dios, no pasará la gran tribulación, sino que seremos arrebatados antes de que venga la gran tribulación. Dios le bendiga. Bien, acabamos de responder esta pregunta bien contundente de que si la iglesia pasará por lo que es la gran tribulación, y creemos que con esta respuesta que hemos dado ha quedado bien claro lo que es el tema de que si la iglesia pasará la gran tribulación, y explicamos y expresamos lo que es las tres corrientes o las tres enseñanzas que algunos eruditos y estudiosos y maestros de la palabra sí, pero creemos que hemos sido claros, amén, de que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que Dios nos arrebatará antes del juicio de Dios. Bien, hermano José, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, bueno, pastor, tenemos otra pregunta más, la cual dice así: ¿por qué Dios mandó a Moisés a levantar una estatua de bronce si él prohibió que no se hagan estatuas? Bien, es una pregunta que se trabaja con la lógica. La lógica, porque si Dios manda que no se haga algo, entonces no nos puede ordenar que hagamos lo que Él dijo que no se haga.
Entonces, lo primero es que vemos que dentro de los 10 mandamientos, Dios le establece al pueblo de Israel a través de las tablas de piedra de que no se hagan imágenes ni de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Entonces vemos aquí en esta pregunta que Dios manda a Moisés a levantar una estatua. Si él prohibió en los 10 mandamientos que no se levante. Para entender un poco esta pregunta tenemos que ir a la historia, y está en el libro de Números, capítulo 21, donde el pueblo de Israel está por su jornada en el desierto, y en medio de esa jornada el pueblo de Israel entra en transgresión, entra a cuestionar, a murmurar, a criticar a Moisés y a dudar de Dios, y por causa de eso Dios le envía un juicio, y dice que Dios envía serpientes para que lo piquen en el desierto, y dice que muchos pueblos estaban muriendo. Y en medio de este desenfreno, en este juicio, Dios le dice a Moisés que levante una estatua de bronce, una serpiente de bronce, y todo el que fuera picado por una serpiente y mirara a la serpiente de bronce de estatua fuera sanado. Entonces, esta es la historia. El pueblo entra en transgresión, Jehová envía serpientes para que lo piquen como juicio. Luego él le dice a Moisés que levante una estatua para que todo aquel que mire la estatua de bronce sea salvo. Y es que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, eso es lo primero que queremos enseñar, es prototipo de Cristo. Amén. Y todo en relación al Antiguo Testamento es prototipo y sombra de Cristo. El tabernáculo, la estatua de bronce que hemos mencionado, y muchos elementos más que vemos en el Antiguo Testamento, como la fiesta judía y otros temas como el candelero que alumbra, el prototipo de Cristo. Cristo dice: yo soy la luz. Amén. Los panes que estaban en el templo, Cristo dice que Él es el pan de vida. Entonces todo lo relacionado, amén, a lo que es el Antiguo Testamento es prototipo de Cristo. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, encontramos que el apóstol Juan, en su evangelio, él dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su nombre sea la gloria. Es decir, que aquí tenemos un fundamento bíblico de que la serpiente de bronce era prototipo de Cristo, un tipo de Cristo, una sombra de lo que había de venir. Es decir, que la relación de que el pueblo de Israel, amén, mirara a la serpiente, era como una mirada de fe, era como una mirada de fe para ser sanado de esta picadura o esta mordedura de esta serpiente que había en el desierto. Así nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, somos sanados, damos una mirada de fe hacia nuestro Salvador. Lo segundo que tenemos que analizar, número 2, es que Dios no le dice a Moisés que levante la estatua para adorarla. Ojo aquí, Dios le dice a Moisés que levante la estatua como un prototipo de Cristo, del que había de venir, no para que la adoren. Amén. Si vamos al mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 2, dice: no te hagas imágenes ni de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, ni la honrarás, ni las adorarás. Es decir, que el problema está en adorar la imagen. Entonces creemos que Dios no le dio a Moisés que la adore. Luego vemos más para adelante la historia, en el segundo libro de Reyes, amén, que capítulo 18, cuando viene el rey Josías, que los israelitas cambiaron la mirada de la imagen para adorarla. O sea, cambiaron de mirarla a adorarla. Y dice que cuando Josías reinó, él quitó los lugares altos y trajo una reforma a Israel, y dentro de los ídolos que Josías rompió o quitó de Israel estaba este estatua de bronce. Es decir, que los israelitas habían cambiado el fin para cual se había creado la estatua. La estatua se creó para que en un momento determinado ellos miraran a la estatua, a la serpiente, y sean sanados. Pero ellos luego comenzaron a adorarla.
Entonces, hasta un nombre le pusieron a la estatua y le pusieron Neustán. O sea, le llamaron Neustán a la estatua de bronce, y esto es lo que Dios condena. Por ejemplo, este vaso no fue creado para que se adore. Este vaso fue creado para contener el agua y que nosotros bebamos. Pero si yo comienzo a adorarle, a rendirle culto, a prenderle vela, entonces ya ahí Dios condena la creación y hay que destruirla. Entonces esto fue lo que pasó. Amén. Dios no quebrantó su mandamiento, Dios no quebrantó su palabra, Dios no quebrantó sus ordenanzas, sino que Dios le dijo a Moisés que levanten estatuas no para que la adoren, sino para que fuesen sanados. Amén. Como el tema también de algunas plantas medicinales que producen sanidades, así como esta serpiente de bronce de estatua producía sanidad, un prodigio, un milagro. Así hay plantas que producen sanidades en nosotros. Entonces, el problema está en la adoración y la devoción de las cosas. Dios le bendiga. Demos otra pregunta, tenemos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Estamos siendo bendecidos, amén, con nuestras palabras. Entonces, pastor, la siguiente pregunta que queremos hacerle viene siendo: ¿qué quiere decir Mateo 19:9? ¿Qué quiere decir Mateo 19:9? Bien, vamos al libro de Mateo, capítulo 19, verso 9. Nos hacen esta pregunta: ¿qué quiere decir Mateo 19:9? Libro de Mateo, capítulo 19, verso 9. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de analizar este texto bíblico es analizar la historia y entender, hermano José, a qué se refiere Cristo y cuál fue la causa por la cual Cristo habló sobre este tema. Y en el verso 1 entendemos que hay una disputa, hay una contienda entre Cristo y los fariseos por causa de lo que es el tema del divorcio, el tema del matrimonio y cuáles son las causas o las cláusulas para poder romper un matrimonio. Y ellos comienzan a decirle a Cristo que si es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Esta fue la pregunta que ellos le hicieron a Cristo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 19, verso 3. Y que le preguntan que si el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Lo cual Cristo, en el verso 4 y el verso 5, le dice que el que lo hizo al principio, varón y hembra los creó. O sea que el hombre no puede repudiar a su mujer. En el verso 6, Cristo le dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En el verso 6 vemos que Cristo le da una respuesta contundente. Luego ellos siguen contendiendo con Cristo porque la intención de los fariseos no era aprender. La intención de los fariseos era contender. La intención de los fariseos era tentar. La intención de los fariseos era tratar de cazar una palabra en la boca de Cristo. Amén. Para llevarlo a lo que es delante de los jueces en Israel. Esto lo podemos ver en el verso 3. Dice que ellos le preguntaron para tentarle. Amén. O sea, la palabra es clara. Cuando nosotros la leemos podemos entender todo lo que ella misma nos dice. Luego que Cristo le dice que lo que unió Dios no lo separa el hombre, ellos por la misma palabra se le justifican. ¿Qué cosa no vamos a hacer? Como hay personas en el día de hoy que se justifican a través de la palabra, para no cambiar, para mantener su estado pecaminoso, ellos se justifican. Pues ellos se justificaron en una palabra que dio Moisés. Eso está en el verso 7. Y le dijeron: entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Entonces, ahora vemos que la pregunta cambia. Ahora ellos dicen que ¿por qué Moisés mandó? Esto no fue un mandato de Dios, esto fue un mandato de Moisés y Dios lo permitió. Y Cristo se lo explica en el verso 8, en el texto bíblico que está anterior al que leí. Y dice que Cristo dice, oiga bien, escuche, Cristo dice: por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió
repudiar a su mujer. O sea, que ellos tenían el corazón endurecido. Y hablar de corazón endurecido es hablar de falta de perdón, falta de afecto, falta de amor, falta de relación, falta de intimidad en un matrimonio. De misericordia también, falta de misericordia. Entonces, Cristo le dice que por eso permitió dar carta de divorcio. Pero entonces ahora entramos aquí al verso bíblico que nos preguntan qué quiere decir. Y ya conociendo el trasfondo, el contexto, la historia, vamos a poder explicarlo mejor. En Mateo 19:9, Cristo hablando, Cristo dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, la palabra repudiar significa desechar, abandonar, aborrecer, asquear, tener asco de algo. Cuando a ti te repugna algo, eso es repudiar. Cuando tú sientes alejarte de algo, no te sientes bien con algo o con alguien, eso es repudiar. Entonces, oiga el término que ellos usan, el repudio, el desecho. Y Cristo dice: yo digo que cualquiera, la palabra cualquiera es un conglomerado general, o sea, todo. Y ahí estamos los pastores, los evangelistas, los profetas, todos, cualquiera, incluyendo, amado, el que está bautizado y el que no está bautizado, incluyendo el que desempeña un ministerio y el que no lo desempeña, incluyendo el que tiene 20 años en el evangelio y el que tiene meses. O sea, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Y muchos dicen que una persona puede divorciarse y volverse a casar, y alegan y defienden esta postura con este texto bíblico, lo cual es un error, es una herejía, es una enseñanza herética de que las personas se pueden recasar. Eso es totalmente falso y totalmente erróneo. Cristo nunca enseñó eso. Para explicar esto tenemos que entender la definición de dos palabras que Cristo nos da aquí en este texto bíblico. Una de ellas, hermano José, la fornicación, y otra de ellas es adulterio. Cristo dice: salvo por causa de fornicación. O sea, que la cláusula para romper un matrimonio es la fornicación. Entonces, fornicar es tener relación sexual antes de un matrimonio. Si una persona soltera que tenga actos inmorales con otra persona, fornica. Pero el casado no fornica, el casado adultera, ya que el adulterio es la relación sexual en el matrimonio. Mira la diferencia. Y he tardado mucho en esta pregunta porque esta es una pregunta que hay que dedicarle su tiempo. Bien, fornicación, relación sexual antes del matrimonio. Adulterio, relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, cuando una persona está casada no fornica, sino que adultera. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice que salvo por causa de fornicación? Si dos personas casadas no fornican, sino que adulteran. Cristo no dice por adulterio. Cristo no dice salvo por adulterio, sino salvo por fornicación. Bien, en la ley, en la antigüedad, había una ley que cuando una doncella o cuando una joven llegaba al matrimonio sin ser virgen, o sea, había fornicado. Había una ley que el esposo podía repudiar a su mujer, entregarse a su padre, y que el padre tenía que pagarle una dote en moneda de plata por causa de estafa. Y por eso la joven iba a la habitación, tenían una sábana blanca en la tienda donde dormían, y cuando tenían la relación sexual, la mancha de la sangre era lo que identificaba si era virgen. Entonces aquí podíamos identificar si una joven estaba en fornicación antes del matrimonio, y si llegaba el matrimonio en fornicación, el esposo podía repudiarla. Pero eso era en el tiempo de la ley.
ya estamos en el tiempo de la gracia. Recuerden que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 17, que Él no vino a abrogar la ley. ¿Sí? Él no vino a abolirla. Él vino a cumplir. O sea, Cristo vino a cumplir. Cristo no vino a quebrantar leyes. Él vino a hacer que se cumplan. Y esta es una de ellas. Entonces, por eso es que Cristo dice, salvo por fornicación. Porque Cristo está citando esta ley de ellos. Y tenemos que entender que la gracia no entra cuando Cristo nace. La gracia entra cuando Cristo muere. O sea que cuando Cristo todavía está en la tierra enseñando, hablando, caminando, exhortando, amén, perfeccionando, comisionando, eligiendo, doctrinando, preparando a sus discípulos, todavía Cristo está bajo la ley. Amén. O sea, la gracia entra cuando Cristo muere. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, por los versos 48 en adelante, cuando Cristo en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos, Él dice, consumado es. O sea, es terminado, y el velo se abre, se rasga, entonces entra la gracia. Entonces, la gracia entró y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo cual, el matrimonio es indisoluble, o sea, no se disuelve, indisoluble. Se podría decir que es hasta que la muerte los separe. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermanos? Como dice usted, pastor, la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 17, que por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo fue dada la misericordia y la gracia. Es una palabra como te dice, que la gracia entra cuando Jesús muere, cuando el velo es rasgado de arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba significa deshonra, de arriba hacia abajo significa un nuevo pacto que Dios hace con el hombre. Amén. Perfectamente. Y queremos añadir también que las personas que están solteras, que estén pensando casarse, deben orar a Dios bien, ya que el matrimonio es algo bien sagrado. Amén. El matrimonio es tan sagrado que Dios compara la relación del matrimonio con la relación que tiene Cristo y la iglesia. Bien, hermano José, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, esto está bueno. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta dice así: en el cielo, en el cielo nos vamos a conocer. Bien. Exacto. En estos días una persona me preguntó que si en el cielo va a poder tener su perrita que se había muerto. Para que nos veamos un poco, si va a poder conocer a su perrita que se había muerto. Bien, es una pregunta que nos trae, ¿verdad?, sentimientos a hermanos fallecidos dentro del Evangelio y a sus familiares que han muerto, y tenemos la esperanza, ¿verdad?, de en el cielo poderlo ver. Creemos que en el cielo vamos a tener un conocimiento por intuición del Espíritu. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quién es de Dios. Ya esto es muy profundo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quién es de Dios. O sea que el Espíritu Santo a nosotros nos enseña y nos dirige quién es de Dios y quién no es de Dios. Amén. Entonces, así mismo en el cielo vamos a tener una intuición espiritual, un discernimiento espiritual en la cual vamos a conocer, identificar a la persona. Por ejemplo, ese Adán, este Moisés, este es Elías, este Ana, este Noé. Así vamos a conocer a la persona sin ni siquiera conocer cómo era su rostro, sin ni siquiera conocer si tenía el pelo corto o el pelo largo, sin ni siquiera conocer si era blanco, de color de piel, o negro, color de piel. Y tenemos un ejemplo bíblico en Mateo capítulo 17, cuando Cristo sube al monte, amén, de los Olivos, y está allá con sus discípulos, y dice que está allá con Pedro, específicamente hablando, está con Pedro, está con Jacobo, está con Juan. Y dice que cuando Cristo está orando, Cristo se transfigura, y cuando Cristo se transfigura aparecen dos personajes al lado de él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aparece Moisés y aparece Elías.
Pero Pedro le dice a Cristo: Señor, ¿quiere que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces yo formulo otra pregunta, hermano José. ¿Cómo Pedro identifica a Moisés, identifica a Elías? Si Pedro no vivió en ese tiempo, Pedro no sabía, amén, cómo era Moisés, el rasgo físico que tenía Elías. O sea, Pedro no sabía nada de eso. ¿Cómo Pedro lo identifica? Por un discernimiento espiritual, por una intuición espiritual. Y eso es lo que creemos que vamos a tener en el cielo. Creemos que en el cielo vamos a poder identificar, amén, a los antiguos del antiguo, David, amén, Débora, y vamos a poder identificar a estos grandes hombres y mujeres de Dios. Entonces creemos que en el cielo sí nos vamos a conocer, pero no por un conocimiento humano, sino por un conocimiento espiritual. Bien, José, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, esperemos conocerlo. Claro. La siguiente pregunta, pastor, que tenemos es: algunos dicen que Cristo viene en diciembre. ¿Qué opina usted? Bien, yo creo que el poner fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo es uno de los pecados que puede llevar a la persona no solamente a la perdición, sino también a tener un juicio de plaga sobre él. Ya que tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, que el que le añada a la palabra de esa profecía, o sea, a la profecía de Apocalipsis, Dios le va a añadir todas las plagas. Y decir que Cristo viene en diciembre, o en septiembre, o en marzo, o en enero, o en el 2025, o en el 2022, o en este año 2020, establecer una fecha sobre la venida de Cristo es un pecado de gran altura. No podemos añadirle a su palabra. Amén. Proverbio capítulo 30, verso 6 dice que no añadas a su palabra para que no sea hallado mentiroso. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Que él dice en el libro de Mateo capítulo 24, verso 37, dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el siguiente verso dice que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Entonces nosotros no podemos decir o establecer fecha en que Cristo venga. Eso nos convierte en falsos profetas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que examinar bien las profecías. No podemos decir que Cristo viene en diciembre, que viene en enero, que viene en febrero, sino que tenemos que estar preparados. En Lucas capítulo 17, Cristo enseña que el reino de los cielos viene sin advertencia, verso 13. Lucas 17:13 dice que el reino de los cielos viene sin advertencia. Y dice Cristo que no digan él allí o él allí, porque vendrá sin advertencia. Entonces no podemos decir que Cristo vendrá en diciembre o viene en enero. Lo que tenemos que es estar preparados. Y como acabamos de leer en unos textos, en unos programas anteriores, y dentro de este mismo programa también, hemos leído este texto de Tesalonicenses, donde dice que el día vendrá como ladrón en la noche. O sea, de repente. Entonces no hay una fecha establecida, no hay una fecha determinada para decir que Cristo viene. En el año 2000, estamos en el 2020, hace 20 años atrás, se estableció una profecía donde Cristo venía en el 2000. Y los cristianos comenzaron a vender casa, a dejar la universidad y a abandonar el trabajo, porque Cristo venía, a abandonar la escuela y dejaron de estudiar, porque decían que Cristo venía, y estamos en el 2020. O sea, nosotros tenemos que vivir para Dios como que Cristo viene en segundos, y para el hombre como que Cristo viene dentro de mucho tiempo. Me explico. No podemos descuidar nuestras relaciones laborales, familiares. Amén. Usted tiene que prepararse, prepárese, pero sin descuidar que Cristo viene. Amén. O sea, llevar un balance.
estar preparado, pero sin descuidar lo terrenal. Entonces, de que viene, viene. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. ¿Qué otra pregunta tenemos, hermano? Pastor, tenemos la última pregunta, amén. Y esta pregunta, muchos quisieran saberla, porque en realidad es una pregunta que ha causado muchos estragos en lo que se llama los caminos del Señor, amén. Y la siguiente pregunta dice así: ¿qué es yugo desigual? Bien, ¿qué es yugo desigual? De manera rápida voy a responder esta pregunta. Hay que ver en qué sentido nos hacen esa pregunta, o sea, en qué manera nos la preguntan, porque el yugo desigual se manifiesta en muchas áreas. Número uno, hay yugo desigual en la relación entre cristianos e incrédulos. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, donde el apóstol Pablo dice: no hagan yugo desigual entre los incrédulos. O sea, socializarnos con personas que no sean cristianas. O sea, tener socialización o puntiña, como dicen, para arriba aguantando, compartiendo las malas obras. Es un yugo desigual. Hay yugo desigual en lo que el matrimonio, de personas que se casan con personas que no son cristianas. Hay yugo desigual en la doctrina, personas que se casan con personas de otra religión. Hay yugo desigual también dentro de esta esfera del matrimonio. También hay mucho yugo desigual, y es también la edad. Podemos establecer que la edad es un yugo desigual. Una persona de 20 años casada con una persona de 40 es un yugo desigual, porque no hay un balance en lo que la pareja. La palabra yugo era lo que se le ponía a los bueyes, a los animales en el lomo para guiar en la tierra. Y el yugo sirve o servía para unir los animales para que caminen juntos, estén de la par y estén andando al mismo nivel y caminen en la misma área y no tropiecen. Y eran amarrados con este yugo. Los bueyes, especialmente los bueyes, le ponían los yugos en la antigüedad. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 19, enseña que no podamos arar la tierra con buey y asna. O sea, Jehová prohibió que un buey se le ponga un yugo como una asna. Los que no conocen, una asna es como un burro. Amén. Un animal burro. Porque no concuerdan. El buey tiene su facultad y el asna también. Entonces, si ponen un buey con una asna, aquí tenemos yugo desigual. Entonces, Dios prohibía los yugos desiguales entre las semillas también, que tú no podías sembrar dos tipos de semillas en un mismo campo. Tampoco podías hacerte una ropa de dos tipos de hilo. Si es lana, es lana, y si es lino, es lino. Amén. Entonces, vemos que Dios es drástico y radical con lo que es el yugo desigual. Por eso nosotros tenemos que comprender bien lo que es un yugo desigual. El yugo desigual es la falta de coinonía y la falta de unidad y comparando la falta de semejanza que tengan las cosas. Por eso, amado, Cristo no se unió a este mundo. Y Él dijo que nosotros no somos de este mundo. Amén. Por lo cual la iglesia no es de este mundo, y el que se una al mundo está haciendo yugo desigual. Y queremos leer este texto bíblico que el apóstol Pablo nos habla del yugo desigual de manera bien amplia y bien abundante en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 14. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, verso 14, leemos bajo la misma comunión del Señor Jesús. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte
tiene el creyente con el incrédulo. Entonces el apóstol Pablo claramente nos enseña que no hay unidad entre el creyente con el incrédulo, entre el mundo y la iglesia, entre Cristo y Belial. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de lo que los yugos desiguales, en todos los sentidos. También podemos ver yugos desiguales en los negocios con los impíos. Tenemos que pedirle mucha dirección a Dios hasta para hacer negocio. Saber con qué tipo de personas vamos a negociar para que no sea un yugo desigual. Bien, Dios le bendiga, mis hermanos. Llegamos al final de este programa. La Biblia responde, donde hemos respondido muchas dudas. Nuestro programa, donde nos acompaña nuestro hermano José, y creemos que Dios se ha glorificado de manera poderosa. Damos gracias a Dios por este programa y creemos que Dios se va a seguir glorificándose. Amén. Estaremos todos los miércoles y todos los viernes transmitiendo, Dios mediante, amén, este programa. La Biblia te responde. Recuerda que tu formación espiritual es nuestra responsabilidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.